Hoy 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, escuchemos el Santo Evangelio, según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. La ciudad de Roma está llena de templos majestuosos e impresionantes. El más conocido, de mayor fama y dimensiones, desde luego, es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero el más antiguo de la cristiandad y de mayor importancia, por ser la catedral del Papa, es la Basílica de San Juan de Letrán. Ojo, hay personas que a cualquier templo grande lo llaman catedral, pero no, catedral solo hay una en cada diócesis, es decir, en cada porción territorial de la Iglesia pastoreada por un obispo. Y la catedral es donde el obispo tiene su cátedra, es decir, la sede desde donde enseña la doctrina de Cristo. Y siendo el Papa el obispo de Roma y la Basílica de San Juan de Letrán la catedral de Roma, es de gran importancia porque ésta representa la unidad de los cristianos en torno a la enseñanza del Papa. Pero además de ser catedral, tiene el título de basílica. Basílica es un título que se otorga a algunos templos por su importancia histórica y espiritual. En Roma hay 4 basílicas mayores: la de San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Otros templos importantes en el mundo que reciben la categoría de basílica son la de Guadalupe en México, la de Nuestra Señora de Luján en Argentina, de Chiquinquirá en Colombia, etc. Así como hay catedrales, basílicas, hay parroquias, que son porciones de territorio dentro de una diócesis bajo la jurisdicción de un párroco o señor cura. A veces llamamos parroquia a las instalaciones del templo parroquial, pero en sí la parroquia se refiere a todo el territorio que corresponde al pastoreo de ese párroco. El templo y demás instalaciones son solo la sede parroquial. Hay templos más pequeños o que están en un territorio que no se ha erigido como parroquia, y a eso se les llaman capillas, que son atendidos por un capellán. Pero bueno, habiendo visto a grandes rasgos la clasificación de templos, ¿a cuál de ellos se le puede llamar iglesia? Porque la gente llama indistintamente iglesia a cualquier templo. Y no es, digamos, incorrecto, pero es impreciso. Distingamos entre las iglesias o templos y la iglesia, con mayúscula, que se refiere a las personas, a las piedras vivas que forman esta comunidad, que son el cuerpo de Cristo en la tierra. Los templos son los recintos sagrados donde esta comunidad se reúne a orar y celebrar su fe. Pero la iglesia está donde se encuentren los creyentes viviendo el Evangelio.
A veces resulta triste ver comunidades que tienen por templo un modesto tejabán, con bastantes carencias materiales. Pero ¿sabes qué es más triste? Ver hermosos templos, incluso imponentes basílicas, repletos, pero solo de turistas, porque ahí ya no hay una comunidad que le dé vida. O peor, como está sucediendo sobre todo en algunos lugares de Europa, templos que pasan a convertirse en bibliotecas, restaurantes o incluso salones de fiesta, porque cayeron en el abandono. Se conservan como patrimonio histórico, como una joya arquitectónica, pero es un templo sin iglesia, sin alma, sin la comunidad que la hace vivir. Hay iglesias sin templo, pero son comunidades tan vivas y fervorosas que pronto lo tendrán. En cambio, un templo sin iglesia son solo edificios sin alma. No sé si tu parroquia tenga un templo chico, grande, bonito, moderno, antiguo o en construcción. Pero recuerda que tú eres templo vivo del Espíritu Santo y en unidad con los demás hermanos en la fe, construimos la iglesia dentro del templo y fuera de él. Que tengas un día lleno de bendiciones.